Bueno amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Ha sido de verdad un gran recibimiento de esta plataforma Plomovisión 24 horas de opinión, donde estamos presentándoles alternativas, opciones. A mí me decía una profesora en la Universidad Católica cuando estudiaba letras antes de comunicación, que no había sino una sola alternativa, muchas opciones. Pero esta para mí es fascinante porque uno cuando está en los medios tiene que reinventarse, no puede repetirse. Y he escogido, creo que el tipo más fastidioso después de mi padre, que en paz descanse, Alberto Franceschi. Pero bueno, decidí hacer este programa Piedra, Plomo y Candela con él. ¿Por qué? Porque bueno, creo en muchas de sus ideas. Así que bueno, bienvenido a Plomovisión 24 horas de opinión, señor Franceschi. ¿Cómo está? Bien, gracias. No es un buen recibimiento decir que soy fastidioso. Pero es la verdad. Te perdono porque dijiste que tu padre era igual, o sea, ya está bien. Es afectiva la relación, entonces. Así es, ¿no? Y además hay admiración por su trabajo. Yo soy respetuoso y vamos a venderle un poquito a la gente la idea de este espacio. Usted es un tipo muy by the book, como dicen los americanos, por el libro. Yo soy muy ordinario, muy carupanero, son mis orígenes muy margariteños. Entonces yo creo que esa combinación puede dar algo, un resultado explosivo, pero eso lo va a determinar el público, quien nos mire, porque además lo que tenemos y coincidimos es en la lucha por la liberación de nuestro pueblo, que es lo más importante. Los vericuetos y el adorno no es tan interesante. Así que, bueno, piedra, plomo y candela. Vamos a explicarle también a los que nos están siguiendo en esta plataforma, Plomovisión 24 horas de opinión, por qué esta frase, que la escogió usted además. Bueno, el hecho es que quiere designar una etapa difícil en la política venezolana, donde no se vale pelear por las reglas del Estado chavista, del régimen chavista, de la legislación antojadiza que van fabricando para reprimir, aislar, postrar, humillar toda oposición posible a esta caterva de bandidos que gobierna, y entonces no quedó otra nacida de la historia de nuestras luchas de calle, donde surgió las piedras como gran respuesta a esa argumentación oficialista. Surgió también la candela, ¿te acuerdas de las candelitas? Que eran tan problemáticas porque las candelitas las quería pagar la propia oposición. Las barricadas y las, ¿cómo se llama? Las guarimbas, Las fueron guarimbas. por definición bastante animadas por la candela, y falta el plomo, siempre ha faltado el plomo, aunque lo hay, pero desde el gobierno, los manifestantes que nos ha cobrado, mira, pueden ser 500, 600 víctimas, nadie sabe cuántos muertos se han sumado porque ni siquiera llevan la estadística los directores de orquesta de la oposición. Entonces, piedra, plomo y candela tiene la piedra y la candela de parte de los opositores férreos del gobierno, y el plomo es algún día tendrá que echársele al plomo del gobierno, responderle con plomo de la oposición. Ese plomo tiene que ser una ayuda humanitaria internacional, que venga armada, bien armada y que desarticule todos estos mafiosos, señor Franceschi. No necesariamente, puede ser una fracción militar que apoye a los manifestantes y al pueblo irredento en su lucha por quitarse de encima esta tiranía. Fracción militar interna, porque hemos visto lo que pasa. Interna, hay Yo no sectores. confío, yo no confío. Las cárceles están llenas no llenas, pero sí hay una fracción en cada cárcel nacional, y particularmente en Ramo Verde hay un fuerte contingente de oficiales de mediana, baja y alta graduación, también hay algunos. Es decir, hay una fracción militar que está disponible para apoyar, tan estuvo disponible que están presos o execrados, exilados. Torturados, la mayoría de los que están en la. Escúchame, has nombrado la peor de las plagas de este gobierno. Este es un gobierno que tortura salvajemente a sus víctimas, entre ellos los militares. Entonces, ¿qué podemos esperar de un ejército al que le han humillado muchos oficiales y soldados? Bueno, que se rebelen algún día.
Bueno, ojalá que no terminen muertos. En esta plataforma de Plomovisión 24 horas de opinión también está haciendo un programa y creo que es un gran orgullo para todos nosotros que luchamos por la libertad, Molly de la Sota, hermana de Luis de la Sota, llamado La Voz de los Torturados, porque hay que alzarla. En ninguna democracia, cuando pretendemos tener una democracia, puede haber personas presas, torturadas por pensar diferente. Y esto es uno de los mayores índices de que estamos bajo una narcotiranía. Yo, fíjese, escuchándolo, me puedo preguntar, porque yo soy de los que soy un poquito más radical, aunque usted pareciera y luce más. Yo no creo en los militares venezolanos. Yo creo que todos han permitido lo que tenemos. A la mayoría le ha faltado pantalones. 200, ¿usted cree que pudieran, 300, cambiar la historia y revertir este monstruo tan grande que ha creado el castrocomunismo? Mira, la cosa es que cuando nos acostumbramos a definir por un concepto toda una situación muy compleja y no definible, los militares son, ¿qué me dijiste? Bueno, le faltó pantalones. A mí no me, yo no creo ¿Y en a los ellos. civiles? ¿Y a los civiles? ¿Qué les decimos a los civiles? Bueno, Que pero son el los civiles, 99.5% de la pero, población. pero ¿No nosotros sabemos hicimos acaso? bastante. Nosotros hicimos, durante la época que estuvimos en Venezuela, salíamos, marchamos, caceroleamos, lo que nos pedían lo hicimos, o no. Apoyaron también al gobierno, las inmensas masas fueron alcahuetes del gobierno, también eran civiles. La dirección del movimiento civil fue siempre traicionado por sus dirigentes. Entonces, esos civiles o militares, es un decir, está bien, hay una carga, digamos, de culpa muy fuerte en el cuerpo armado del Estado que está allí para garantizar, está armado precisamente para responder por los intereses del colectivo civil, pero cuando metemos en el mismo saco que todos los militares, hey, expresiones iguales o peores contra los militares he tenido yo también, no estoy culpando de nada, pero habría que pensar, detenerse, cuando se trata de analizar las perspectivas, decimos, bueno, ¿y quién nos va a sacar aquí? Mira qué sencilla la conclusión que se ha sacado. Puesto que los militares nuestros ninguno sirve, entonces tienen que venir a salvarnos de afuera. A broma, ese es un tema que es necesario Estudiar. pasando por la criba de los acontecimientos mundiales, de los intereses de la potencia, de si sí o no Estados Unidos de verdad podrá ayudarnos. Ahí tienes 20 años de coexistencia con Colombia, a la que hemos de todas maneras estorbado sus procesos internos y Colombia no se anima. Es decir, las Fuerzas Armadas de otros países vendrán a liberarnos o apelamos a lo que es el sentimiento de una fracción militar importante que prefiere que seamos nosotros mismos los que apelemos a esas Fuerzas Armadas nacionales para quitarnos de encima esta coyunda. Pero bueno, no me respondió la pregunta, la inquietud que tengo yo como venezolano también. ¿Esos 200 o 300 son suficientes para derrotar a esas mafias que son mucho más el FAE, todos estos grupos del ELN, el Irán, los rusos, los chinos, que tienen a su gente adentro, los pranes? ¿Somos suficientes para derrotar esta narcotiranía? Yo, si no te ha respondido, entonces porque no te entiendo. ¿Quién te ha dicho que O yo no lo entiendo usted. solo que existen solo 200, 300? ¿Esa cifra cuál, qué significa eso? ¿Cuánto es cuánto? Es que yo no veo que la mayoría está metida. Es decir, a ver si me explico yo bien. De repente yo soy el que no me estoy explicando. La mayoría de los militares están conviviendo con el régimen. Tienen minas de oro, trafican con la gasolina, con la Eso es una comida. minoría. Eso son una... Usted ve como una minoría, yo lo veo como una mayoría. Porque yo no No, veo. son mayoría sencillamente. Mira, ve acá. Primero, la mayoría de los militares están o en sus casas o fugados, porque la deserción es masiva. Una fuerza armada que fue de 150 a 200.000, difícilmente pueden quedar 30.000 o 25.000. Hay gente que ha dicho que son cifras menores. Te voy a dar un solo ejemplo, constatable además. En el cuartel Ayala, que se decía siempre el baluarte de todos los que iban a dar golpe o contragolpe, cuartel Ayala tenía 800.000 soldados. ¿Sabes cuánto tiene ahorita? ¿Cuántos? No pasan de 50. No pasan de 50. La realidad de las instalaciones militares, donde se fueron muchos soldados por hambre, por toda clase de atropello y sobre todo por exponerlos siempre ¿cómo se llama?, al odio de la población porque están haciendo tareas infames.
Bueno, ese ejército, cuando tú dices la mayoría, habría que ver cuál es la mayoría. La mayoría de los altos oficiales son vagabundos, es cierto. Ujú. Son seleccionados en un proceso de 20 años de docilidad, de lealtad a las peores causas del presidente Chávez y del presidente Maduro. Pero muchos oficiales siguen descontentos. ¿Cuál es la realidad de las Fuerzas Armadas? Un fraccionamiento interno, un estado de terror. Ahí hay el espía cubano que juega garrote. Claro, hay más de 20.000. 3.000 cubanos que cuidan que los otros no se salgan de la disciplina. Es una realidad mucho más compleja que lo que pudiéramos solucionar con una condenatoria global o una absolución global. Nadie está por absolver. La responsabilidad de Padrino y del alto mando, de todas estas nuevas y cambiantes figuras de los altos mandos cada año, pues son responsables o corresponsables de todos los crímenes de Maduro y de Chávez, que esto viene de lejos, la putrefacción de las Fuerzas Armadas, desde el gordo Raúl Salazar, ¿no? ¿eh? Raúl Salazar. Desde el gordo Raúl Salazar hasta Padrino, pues sí que ver la cara, digamos, no son muchas, por cierto, todos fueron responsables de esta degeneración de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora, el dilema, tú Marcano, es sencillo. Si no son organizaciones emergidas del propio pueblo, auxiliadas por los militares venezolanos, entonces hay que contar sí o sí con la fuerza extranjera. Bueno, a esa conclusión hemos llegado o han llegado muchos. Te digo porque yo por pedidos enteros digo, pues esto ya no tiene salida, habrá que venir, habrá que pedir auxilio, digamos, a fuerzas internacionales. Pero cuando nos adentramos en el estudio del asunto y, digamos, y tratamos de conseguir datos, explicaciones, ahí están las explicaciones del propio Bolton, que se decía era partidario de la intervención norteamericana y sin embargo es un agente de la MUD que le resultó a Trump molesto por una cantidad de cosas, lo despide porque es un acumulado de fracasos en la diplomacia americana hacia Venezuela y entonces ahora sale de sapo y de Judas a decir cosas que habría que demostrarse su veracidad o no, porque resulta que el tipo es sospechoso de estar ya, pero pasado al Partido Demócrata o a las candidaturas demócratas para tratar de derrotar a Trump, o por lo menos para tratar de vender su libro con, ¿cómo se llama?, frases escandalosas que pudieran permitirle ese bestseller, de lo que él quiere que sea un bestseller. Mira, esa cúpula del Departamento de Estado es mucho más compleja de lo que se cree a simple vista, de que, bueno, el Departamento de Estado, ya va, el Departamento de Estado es mucha gente, son burócratas de los dos partidos importantes de Estados Unidos que han acumulado estudiosos, analistas, alcahuetes, valerosos, patriotas, todo eso junto en una burocracia que data de décadas. Y esa burocracia es la que propone a la presidencia las opciones. Entonces tampoco es fácil decir la política norteamericana. Ya va, en la política norteamericana hay toda clase de contradicciones, hay toda clase de competencia. Y entonces hay que analizar las cosas en sus justos términos porque si no corremos el riesgo de irnos al cipote pensando cosas que no son ciertas. Hoy está muy ecuánime usted. La semana pasada cuando conversamos en mi programa Marcano en vivo, en mi canal de YouTube de Alejandro Marcano Santelli, usted decía que que no era responsabilidad de Estados Unidos, que teníamos que ayudarnos nosotros y tenemos que reaccionar nosotros. Pero ¿en qué momento, señor Franceschi, hay que apelar a esa ayuda internacional? ¿En qué momento explotará la situación de tal manera que necesitemos conjugar, meter en una licuadora todos los elementos externos e internos para acabar y cesar la usurpación de Nicolás Maduro? Mira, hagamos un pacto. Ni yo te acuso de unilateral, ni tú me acusas de equilibrado. No, porque para mí es una acusación. ¿Qué equilibrio, chico? Yo soy absolutamente... Eso es lo que me gusta de piedra, plomo y candela. Determinante en mis afirmaciones. Y no se trata de quién es más radical. ¿Qué es radical? Si yo te propongo que hay que fusilar en una plaza pública a toda la MUD, ¿esto es ser radical? Yo no lo haría porque en mis valores no está matar a nadie. Bueno, tienes un problema. Si a alguien se le ocurre mandarle un dron a Maduro, ¿te alegra o no te alegras? No, en ese caso sí me alegraría, pero que se lo manden. Yo no, porque yo no estoy en contra de quitarle la vida, porque creo que la vida la da Dios y la quita Dios. Yo lo metería preso de por vida. No lo han liquidado, que ni tú ni yo tenemos drones, porque ya lo hubiéramos lanzado, por lo menos hubiéramos auspiciado que se lanzaran.
Este es un tema falso. Claro. Ni tú ni yo tenemos drones y quisiéramos una solución pacífica. ¡Ey! Que nadie crea que uno es partidario de ver chorreo de sangre. Sí, es verdad. Y las urnas y las bolsas negras. No, ya va. Si lo ideal hubiese sido que el señor Chávez respetara hasta sus propias reglas y que Maduro hubiera heredado esas reglas de respetar la mayoría. Nunca respetaron esta mayoría. Las firmas aquellas para de sacarlo del... Es que no respetan, mire, empezando por el principio del que el que votó por Hugo Chávez Frías, cuando ese hombre intentó un golpe de Estado, romper el hilo constitucional de Carlos Andrés Pérez, agarró aquella tanqueta y al matar a una sola persona, no iban a respetar absolutamente a más nadie ni nada en su haber, en su existencia. ¿Y qué me dices del propio triunfo de Chávez en esas elecciones? Eso también yo lo pondría en duda. Claro. Porque ahí había materia de fraude en esa situación por presión precisamente de toda clase de... Estamos totalmente de acuerdo. De bicharraco nuestra élite, incluyendo la militar. Entonces, amigo, la verdad que esto hay que tratar de digerirlo, digamos, de distintas maneras para llegar a la sencilla conclusión. Estamos embaucados y embarcados históricamente en una situación que pareciera sin salida, pero debe tener salida. Toda situación, por difícil que sea, debe al final tener una salida. Ya la tuvo lamentablemente de la más trágica y triste posible para la gente que ha muerto en esa lucha. Es que hay centenares de personas nuestras que han muerto en esta lucha. El chavismo siempre habla de unos que los ahorcaron, colectivos estos malandros que los quitaron, los ahorcaron con las motos, con cuerdas. Pero Dios mío, por uno o dos que habrán malmatado los manifestantes defendiéndose de los bicharracos de estos colectivos, hay centenares de asesinados por las fuerzas chavistas, Dios mío. Y para eso no hay justicia. Ahora, el deterioro es tal y la cobardía de la dirección de oposición es tal que mira, ahora empezamos con una nueva fase. Se están matando entre ellos. Ahí hay cadáveres en el closet. García Carnilo dice que el otro mató al otro, el otro mató al otro. Es decir, ¿cómo se llama? El jefe Tupamaro jefe Tupamaro que tiene unos adolescentes muertos en su finca. ¿Qué sé yo? Hay de toda clase de acusaciones que vamos a conocer hasta el espanto, digamos, de verificar que esta gente ha hecho del ejercicio del poder un ejercicio de asesinos profesionales. Es dificilísimo porque vemos que es una carnicería, pero el pueblo cada vez más hundido en un dolor, un drama, y ahora que se está acabando la gasolina iraní y que no vemos ningún barco llegando a llenarlo, no vemos esa posibilidad, yo creo que por eso es que el régimen tiene este confinamiento obligatorio para que la gente no se caliente y no empiece a encender la mecha de esa posible salida, o no, señor Franceschi. No, es posible que no solo tengas toda la razón, si por lo menos parte de la razón tiene. El gobierno le conviene que olvidarse que existen habitantes incluso y ver cómo se las arreglan. Lo ideal para el gobierno sería que nadie comiera y que nadie necesitara nada, menos aún medicina, que no necesitara transporte, que tuvieran todo en su casa quieto como si los estuviera presos. Bueno, es que hay esa forma de confinamiento, etcétera, son formas de prisión de la sociedad toda, de los habitantes de este pobre país maltrecho y reventado por la crisis, al que hay que aguantar esperando no sé qué, porque ¿qué es lo que espera la población venezolana? Espera milagros, chicos, esa es la verdad. Y no hay milagros. Y entonces lo que hay es un peldaño cada vez más profundo hacia los infiernos. Este gobierno solo puede traer más desdicha, más desesperación, más miseria, más hambre, más muerte, más represión. Aquí no hay nada que pueda evitarnos la desgracia cada día mayor. Bueno, vamos a la segunda parte de este programa. Estamos estrenando este espacio Franceschi Marcano, Piedra, Plomo y Candela. En la segunda parte vamos a analizar eso. La gente nos pide mucho, señor Franceschi, soluciones. ¿Qué vemos nosotros como posible solución? Y eso lo hablamos a la vuelta aquí en Plomovisión 24 horas de información, en esta plataforma que es para ustedes, para que opinen y compartan este contenido y esta información. Volvemos en breve.